Buenas tardes, mis estimados docentes. Soy Ecta Guiomar Rendón Carriel. Estoy cursando el octavo semestre de Educación Básica en la UTM. Voy a analizar y a responder las siguientes preguntas sobre la teoría de Pierre Bourdieu, Capital Social. La primera pregunta es: ¿qué plantean los autores de la teoría de la reproducción cultural y cómo esta se refleja en la sociedad y en el sistema educativo a nivel global? La respuesta es: esta teoría plantea que el sistema educativo contribuye a la reproducción de las estructuras sociales a través de su papel en la reproducción de la estructura de capital cultural. La estructura de capital cultural se refiere a la forma en que transmite la cultura y cómo contribuye a la desigualdad y la dominación en el contexto de la sociedad y del sistema educativo. Esto puede reflejarse de la siguiente manera: sociedad. La reproducción cultural puede contribuir a la perpetuación de desigualdades y dominaciones a través de la transmisión cultural. Por ejemplo, los grupos con más capital cultural tienen mayor garantía de éxito. Sistema educativo. El sistema educativo puede contribuir a la reproducción de las desigualdades y dominaciones a través de su papel en la reproducción de la estructura del capital cultural. Esto puede ocurrir a través de la transmisión de la cultura, especialmente en el caso de que los grupos con mayor capital cultural tengan preferencias para acceder a los mejores recursos educativos. La segunda pregunta es: ¿de qué manera la escuela reproduce desigualdades y dominaciones? Planteé dos ejemplos. La escuela reproduce desigualdades y dominación en la teoría de Pierre Bourdieu a través de su función educativa y cultural. Aquí presento dos ejemplos concretos. Primera, la función educativa. La escuela transmite la cultura de una serie social determinada, local, que garantiza la reproducción de las desigualdades existentes en la sociedad. Por ejemplo, las escuelas de las ciudades ricas son generalmente más bien equipadas y ofrecen nivel de instrucción superior, lo que proporciona a los niños de las familias ricas un mayor beneficio en términos de oportunidades de futuro. En cambio, las escuelas de las ciudades pobres son generalmente desfavorecidas y ofrecen un nivel de instrucción inferior, limitando las oportunidades de los niños de las familias pobres. El segundo ejemplo es la función cultural. La escuela también reproduce la dominación simbólica, transmitiendo los valores, normas y preferencias culturales de una serie o de una clase social a la siguiente. Por ejemplo, las escuelas de las ciudades ricas generalmente promueven valores como la competitividad, el trabajo duro y la obediencia a las leyes, mientras que las escuelas de las ciudades pobres promueven valores como la cooperación, la tolerancia y la obediencia a las reglas. La tercera pregunta es: ¿cuáles son los mecanismos de actuación del sistema escolar que desde los puntos de vista de los autores contienen una gran dosis de violencia? La respuesta es: el sistema escolar, según Pierre Bourdieu, contiene una gran dosis de violencia simbólica que se manifiesta a través de varios mecanismos de actuación. Primero, arbitrariedad cultural. El sistema educativo contiene sus propias arbitrariedades culturales, que son los que determinan las posiciones sociales. Segundo, posicionamiento en el espacio social. Los hábitos que comparten los poseedores del capital común deben manifestar comportamientos más o menos homogéneos y entablar enfrentamientos de puntos de vista en el conflicto. Tercero, gestión del conflicto en el sistema escolar. La lucha históricamente determinada se manifiesta a través de enfrentamientos de puntos de vista en conflicto. 4. Efectividad del sistema educativo. El sistema educativo, al determinar las posiciones sociales, también determina la eficacia del sistema educativo, es decir, la posibilidad de acceder a ciertos estatutos sociales a través de la educación. El quinto punto, el poder en el campo de la educación. El sistema educativo contiene su propia estructura social y el poder en una estructura en la que se posicionan los hábitos que comparten la posición del capital común. La cuarta pregunta es: según Pierre Bourdieu, ¿cuál es el rol de la educación en el contexto planteado por el autor? La respuesta es: Pierre Bourdieu es un sociólogo
estructuralista francés consideraba que la educación desempeña un papel crucial en el contexto de la sociedad y el espacio social. Aquí se detalla su posición. Fomenta la reproducción de un determinado tipo de pensamiento y actitud. La educación y la escuela contribuyen a la reproducción de la estructura del espacio social, colaborando con la reproducción de la distribución del capital cultural. Fabrica a las personas con una particular forma de pensar y de actuar. La escuela y la familia son determinantes a la hora de modelar a las personas, incluyendo su forma de pensar y de actuar. Promueve la conciencia de la propia metodología. Bourdieu propone una antropología consciente que promueve la reflexividad y la conciencia de las propias creencias y prácticas. La quinta pregunta: ¿cree usted que el sistema educativo ecuatoriano reproduce desigualdad de la teoría de Pierre Bourdieu? ¿Por qué? Es importante recordar que la educación ecuatoriana ha experimentado un avance significativo en los últimos años, lo que ha permitido el acceso a un aprendizaje de calidad para una gran parte de la población. Además, el sistema educativo promueve la automatización de procesos para promover a los estudiantes que aprueban los 4 subniveles. Sin embargo, existen indicaciones de que la educación ecuatoriana puede contribuir a la reproducción de la desigualdad social. En primer lugar, la educación virtual está disponible para todos, independientemente de su ubicación o recursos. Sin embargo, la educación tradicional, en la que los estudiantes deben ir a la escuela, sigue siendo dominante, especialmente en los niveles más avanzados. Esto puede tener consecuencias negativas para los niños y niñas de familias menos favorecidas, que pueden tener más dificultades para acceder a la educación superior. Además, el sistema de promoción automática basado en la obtención de puntos por la participación en las actividades extra establece la posibilidad de una escalera de salida para los estudiantes de escasos recursos. Sin embargo, la competitividad en sus actividades extraescolares pueden aumentar las desigualdades sociales, ya que los niños de familias más privilegiados tienen más oportunidades de participar y mejorar sus calificaciones. La sexta pregunta: menciona 2 acciones concretas que usaría como docente para evitar la reproducción. Para evitar la reproducción de modelos de dominación en la sala de clases, se pueden emprender las siguientes acciones concretas. Primero, promover la justicia e igualdad. Proporcionar una educación que fomente la justicia y la igualdad es fundamental para evitar la reproducción de modelos de dominación. Esto puede implicar la inclusión de contenidos que aborden la diversidad y la inclusión. La 2, fomentar la integración e inclusión. La inclusión de todos los estudiantes en el aula, independientemente de sus habilidades, fortalezas y necesidades, es fundamental para evitar la reproducción de modelos de dominación. Gracias.